Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, pues disculpar primero, buenas tardes a todos, bienvenidos, y agradeceros el que estéis aquí. Disculpar este pequeño lapsus que hemos tenido al comienzo, que no mermará la hora de charla que vamos a tener. Como ya hemos venido diciendo, la razón más importante por la que estamos aquí, pues, ¿cuál va a ser? Pues, lógicamente, perdonad un segundo que se ha ido esto, lo más importante es el que podamos divertirnos, ¿no? Que es lo principal. Entonces, aparte de eso, pues, también transmitir algunos de los conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestro maravilloso hobby sobre el mundo ferroviario. Y sobre todo, poder aprender, pero no solo los ponentes, sino también, no solo los que estáis ahí, sino también los ponentes, porque cuando vosotros habláis, también es una forma de transmitir conocimientos y algunas veces incluso durante las respuestas se aprende tanto de la persona que ha hecho la pregunta como de otras personas que pueden intervenir y aparte los propios ponentes que pueden deducir cosas que no habían pensado antes. Por ello, pues bueno, ya para irnos a la presentación de hoy, pues ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, en un principio, la charla, como podéis ver en el índice, está compuesta por 4 puntos importantes, ¿no? Su idea es poner 3 grandes campos, aparte de la introducción, por intentar abreviar lo que sería la exposición de la charla, puesto que el tema es bastante extendido, como vais a poder ver. Estos 3 puntos van a reflejar principalmente de todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante durante la próxima hora. De todas formas, debido a la amplitud que tiene esta charla, si no nos diera tiempo, como ha comentado Santi antes, en una hora a poder exponer todos los temas, vamos a organizar una segunda charla donde terminaremos de exponer las cosas que no se puedan hacer aquí, siempre y cuando confiando en que nunca 2 partes fueran buenas, pero esta sí lo sea, y por supuesto bajo el lema de que lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Bueno, hay una cosa que quiero comentaros inicialmente como introducción, de todo los acontecimientos que podemos encontrar relacionados con la máquina de vapor. Yo me quedo con 4 fechas. Estas 4 fechas son 1804, que marca cuando empezó todo este mundo que nos rodea a nosotros y que nos encanta, cuando Richard Trevithick sacó la primera locomotora de vapor, como podéis ver ahí. 1941 marcó una gran fecha para mí personalmente, porque fue cuando vio la luz la primera gran Big Boy americana. A mí me marcó mucho esa locomotora y quiero hacer referencia a ella. 1947 marcó un cambio de tendencia con las locomotoras de vapor, que hasta ahora eran de pistones, pero en 1947 aparece la Chesapeake and Ohio con la clase M1 serie 500, que era una locomotora de vapor que llevaba generador que alimentaba motores eléctricos. Y ya para una gran variedad, en 1954 salió el proyecto de construcción de la primera locomotora de vapor atómica, que era movida por un reactor nuclear. Fue diseñada en 1954 por Babcock Wilcox y presentó su diseño de la locomotora X12 que podéis ver aquí. Pero bueno, aquí un poco de historia como hemos hecho no viene mal. Pero lo que tenemos que estar aquí es a darle la bienvenida a nuestra querida Mikado. Hola Mikado, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con la charla. ¿Cuáles son los componentes principales de la locomotora? Bueno, los principales componentes de la locomotora de vapor, he establecido una clasificación, como se pueden hacer 1000, son la caldera,
el mecanismo motor, el panel de instrumentación y control, el tender, podemos encontrar el tanque de agua, tanque de fuel oil, la tolva de carbón. Normalmente, fuel oil y carbón no solían estar juntos en las locomotoras de vapor, aunque yo en mi mundo profesional sí que los he conocido, por supuesto, pero o se tenía fuel oil o se tenía carbón. Luego no coexistían las dos, a menos que tengamos alguna persona como escuchante que pueda decirme lo contrario, lo que le estaré muy agradecido. El quinto punto serán circuitos. Estamos hablando de los circuitos más importantes de la locomotora, por supuesto, a los que haré alusión más adelante. Y después los auxiliares o componentes y sistemas auxiliares que tiene la locomotora. Aquí tenemos un pequeño gráfico de una locomotora de vapor que no es la Mikado, como podemos ver, porque solamente tiene 3 ejes dirigidos, mientras que la Mikado tenía 4, pero no por ello no deja de ser bella. Aquí podemos ver la caldera, que va a ser el lugar donde se quema el combustible y se genera el vapor de accionamiento. El circuito motor, que es el que va a transformar la energía del vapor en energía dinámica. Vamos a esperar, ahí está. El panel de instrumentación y control, que es desde donde vamos a controlar la locomotora. El tender, que va a tener su depósito de agua, que es el que va a aportar el agua necesaria para mantener refrigerada la caldera. Y el depósito, o bien de fuel oil, o bien la tolva de carbón, que es la que va a poder aportar el caudal de combustible para mantener la presión de la caldera. Para ir acabando, veremos los circuitos, que son los que canalizan el agua, la arena, los gases y el aire de combustión, etcétera. Lógicamente hay muchos más. Y los auxiliares, que son los componentes que van a ayudar a que estos sistemas primarios puedan funcionar e incluso para que el tren pueda operar. Entonces estamos hablando en, por ejemplo, aire comprimido, alternador, arenero, etcétera, etcétera. Bien, pero ¿cuáles son los componentes de la caldera? Bueno, dentro de los principales componentes de la caldera tenemos el hogar, tubos de agua, depósito de vaporización o cuerpo cilíndrico, tubos de vapor, tubos de gases, cámara de humos y chimenea. Lógicamente ahora vamos a ir describiéndolos poco a poco. Y como circuitos vamos a tener 3 grandes circuitos: circuito de agua, circuito de vapor y agua y circuito de gases. Como base para la presentación vamos a utilizar una locomotora Mikado de vapor, la 141F 2416. Perdona un momento, José. Sí, es que hay un icono, hay un icono ahí, una ventanita hacia la parte de abajo de la pantalla del Gypsy. Y puedes lo he quitado. Vale, perfecto. Lo he quitado. Venga. Muchas gracias. Gracias por decírmelo. Pensé que no se podía quitar. Gracias. Bueno, tomo la palabra de nuevo, con el permiso de todos. Comentaba que para hacer la explicación de todo lo que vamos a presentar ahora, vamos a utilizar la locomotora de vapor 141F 2416 Mikado de Renfe, que figura en el Museo del Ferrocarril de Delicias en Madrid, y que todos los que hayan podido pasar por allí pues han pasado 1000 veces y han podido ver sus internos, y en muchos casos, espero que pocos, algunas partes pues le quedaron que no sabían lo que era. También es verdad que esta locomotora es una locomotora fuelizada y por lo tanto para hablar de otros temas y de algunos componentes que no figuran en esta locomotora tendré que recurrir a figuras o fotos de locomotoras que no se corresponden con la Mikado. Esta Mikado, hablando un poco de historia de ella, perteneció a uno de los modelos más numerosos de Renfe. Se fabricaron 242 unidades entre los años 53 y 60. Era una locomotora y es una locomotora robusta y sencilla.
apta para combustibles de baja calidad. Se entiende un combustible de baja calidad aquel que tiene poco poder calorífico, mucha humedad y gran cantidad de cenizas. Y además tenía una particularidad que trabajaba con aguas duras. Se entiende por agua dura aquella que tiene alta concentración de sales disueltas y en suspensión. Es decir, para algunos y para abreviar, mucho contenido en calcio, aunque no siempre es el calcio. Lograba una gran autonomía sin repostar combustible ni agua. ¿Por qué? Porque su consumo de agua era bajo para, vamos a decir, tonelada transportada. Era polivalente para todos los tipos de trazado y composiciones. La podíamos ver tirando de trenes, tanto de mercancías como de viajeros, y podía alcanzar los 115 km/h, excepto en la rampa de subida de Pajares, en la que iba un poco más lenta. Se caracterizó por contar con una chimenea de doble escape, muy revolucionaria, como vais a ver. Y esta en concreto salió ya de fábrica fuelizada, con lo cual me ha fastidiado bastante el tema del carbón, porque básicamente siempre me refiero al carbón. Bien, fabricada para Renfe en 1960, esta en concreto, estuvo operativa durante 15 años hasta que se clausuró el vapor en España en el año 75, creo que sustituidas por las famosas 340. En esta fecha se incorporó al parque de Endesa y entonces mis colegas de Andorra, de la Central Térmica de Andorra, tuvieron la tremenda suerte de poderla ver tirando de los trenes de carbón que venían de los yacimientos de Andorra, Teruel, y también alguna vez se la vio por la Central Térmica de Escatrón. En 1984 pasó a formar parte de la colección del museo donde fue seccionada para gozo de todos y en la que podemos ver los internos que yo voy a intentar mostrar aquí lo más tranquilamente posible y a su vez rápido para poder alcanzar el mayor, digamos, alcance de los componentes que quiero exponer. Bien, vamos a hablar de la caldera. La caldera, como podéis ver, ¿cuál es la función que tiene importante? La función de la caldera es transferir la energía desprendida durante el proceso de combustión del carbón al agua que se encuentra en la cámara de vaporización, a los tubos de agua y vapor y a los tubos de vapor, ¿de acuerdo? Perdón, he dicho los tubos de agua y de vapor. No hay que decir dos veces vapor. En este caso, el proceso dentro de la caldera, el agua se calienta, se evapora y el vapor aumenta su temperatura. El tipo de esta caldera es pirotubular, con economizador y recalentador, en la que los gases circulan por el interior de los tubos y el agua se encuentra en el lado carcasa. Bien, quiero advertir que en este micado el economizador no existía, pero sí voy a hablar de ellos en otros modelos de locomotoras micados en la que fue un añadido posterior. Por eso voy a hablar de ellos. Como he comentado, el agua se encuentra en el lado carcasa, en el agua vapor, obviamente. Y esto es muy importante porque ya veremos cómo afecta esto al diseño de la caldera. Por otro lado, ¿qué es la caldera físicamente? Pues es un recipiente cilíndrico compuesto por las siguientes cámaras: hogar, depósito de vaporización y caja de humos. Bueno, pues vamos a ir viendo cada uno de ellos. Bueno, aquí podemos ver cómo se encuentra actualmente la locomotora Mikado en el Museo del Ferrocarril seccionada. Y sobre ella vamos a ir viendo algunos de sus componentes. En primer lugar, tenemos la carcasa. Como podéis ver, la carcasa rodea todo el conjunto, está fabricada en acero, en acero, y es la que tiene que aguantar la presión que tenemos en el interior de la misma. ¿Por qué? Porque hemos comentado que el fluido que está en contacto con las paredes de la caldera, al ser pirotubular, lado carcasa, es el agua y el vapor de agua. ¿Esto qué significa? Que es el fluido a mayor presión. Por lo tanto,
nosotros tenemos que diseñar esa carcasa con el espesor de hierro suficiente como para poder resistir esa presión y la de timbre o presión de diseño, que es lógicamente mayor. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a calentar la caldera, calentar el espesor de la carcasa nos va a llevar un tiempo, y esto se debe de hacer con un ritmo de calentamiento tal que no afecte a la estructura cristalina del material de la carcasa, porque si se sobrepasara aparecerían grietas prematuras con el consiguiente riesgo de que se pudieran producir explosiones de la caldera, ¿de acuerdo? No de hogar, de la caldera, ¿de acuerdo? De la parte de vaporización, como he comentado. Bien, la siguiente parte es el hogar. El hogar que tenemos aquí, ahora veréis que va a cambiar, es este de aquí. Ahí es donde vamos a realizar la combustión del carbón o del fuel oil para generar el calor que vamos a necesitar para vaporizar el agua. El siguiente es el depósito de vaporización, que ha salido antes de tiempo. Este de que podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, no he puesto el agua hasta el tope de la caldera. ¿Por qué? Porque el agua no está cubriendo toda la caldera. Hay que dejar un espacio para el vapor que se va a generar en el proceso de vaporización. Y después tenemos la caja de humos, que es donde los humos que van a pasar desde el hogar a través de los tubos que podemos ver aquí, van a llegar a esta caja, de donde ya se van a proceder para salir a través de la chimenea a la atmósfera. Por lo tanto, y repasando, la caldera la tenemos dividida en hogar, depósito de vaporización y caja de humos. Y ahora cada uno de estos componentes, pues lógicamente va a tener una serie, cada una de estas partes va a tener una serie de componentes, como vamos a ver a continuación. Bien, podemos apreciar los tubos de gases, podemos apreciar la tubería de agua de alimentación o tubería de agua desde el tender a la caldera, y podemos apreciar también aquí tubos de vapor. Bien, vistas estas tres cámaras y viendo la sección de la locomotora, podemos diferenciar, como hemos comentado, el hogar, podemos ver perfectamente lo que serían la cámara de vaporización y veremos también cómo es, como podéis ver aquí, la caja de humo, con todos sus componentes. Bueno, como son unas vistas solo, podemos verlo casi todos los componentes y algunos pequeños. Vamos a hablar del hogar. ¿Qué es el hogar? El hogar es el lugar, bueno, lo tenemos marcado en rosa, como podéis ver aquí, y es el lugar en el donde se realiza la combustión del carbón, fuel oil, y se recogen la mayor parte de las cenizas. Digo la mayor parte porque hay partes de las cenizas que van a ser arrastradas por los humos hasta el exterior a través de la chimenea. Está rodeada totalmente de agua, la caldera. Acordaos que la tenemos en la cámara de vaporización, tenemos agua. Bueno, pues el hogar está totalmente o prácticamente rodeado por agua, ¿de acuerdo? Salvo por el fondo, como estáis viendo, que en realidad esta parte de aquí no hay problema de que no esté rodeada por agua, pero sí refrigerada por aire, como podéis ver, sobre todo cuando la máquina está en marcha, aunque debe de mantener con temperaturas bajas. Incluso podemos ver todo esto estaría cubierto de agua, de tal manera que el agua va a permitir refrigerar lo que es el metal del techo y los laterales, ¿de acuerdo?, del hogar, para evitar que se puedan alcanzar temperaturas tan elevadas como las que se encuentran dentro del hogar. Si hubiera un problema de que falta agua, pues lógicamente tendríamos un problema serio de refrigeración, y ya veremos más adelante cómo la caldera se protege si por cualquier razón la persona que está al mando del tren no es capaz de alimentar con agua lo suficientemente como para evitar que se puedan al bajar el nivel, perder refrigeración del metal. Bien, el hogar es una cámara cerrada con 3 vías de acceso que serían una
para la entrada del aire, de una compuerta para la entrada del aire y del combustible, que la tenemos aquí, ¿de acuerdo? La segunda, para la entrada del aire de combustión, que está por la parte inferior, ¿de acuerdo? Ya hablaré de esto. Y la tercera, una pared tubular por la que salen los gases camino de la atmósfera, que es la que tenemos aquí. Por lo tanto, entradas 1 y 2, salidas, esta de aquí, que es una pared que está taladrada y a la que llegan una serie de tubos que son los que estamos viendo aquí. Vamos más adelante. Bien, ¿cuáles son los componentes más importantes del hogar? Los componentes más importantes que vamos a encontrar en el hogar son el refractario, la bóveda refractaria, la parrilla basculante, puerta del hogar, cenicero, entrada de aire y barras de refuerzo antivacío. Bien, la función de la bóveda refractaria, que la estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Sería esta, es canalizar el aire y los gases a través del hogar. La bóveda tiene que ser refractaria porque, si os dais cuenta, está en contacto directo con la zona de combustión y la zona de mayor temperatura. Al no tener ninguna posibilidad de ser refrigerada en este diseño, ¿de acuerdo? Pues lógicamente la ponemos de material refractario para que pueda resistir las temperaturas que va a haber aquí. El segundo componente es la parrilla, donde se aloja, están aquí vamos a alojar el carbón que vamos a quemar. Por lo tanto, con cualquier sistema de aporte de combustible, ya sea manual a través de persona humana o ya sea mecánico, el carbón se va a dejar en estas parrillas. En el caso de ser manual, pues el fogonero es el que se encarga de ir repartiendo por qué zona yo necesito poner el carbón para que la película de carbón que hay en la parrilla sea uniforme, con el objetivo de que la combustión del carbón sea por uniforme y la generación y temperatura esté uniforme en toda la parrilla. Esta parrilla viene a tener más o menos 4 metros cuadrados en la Mikado, para que os hagáis una idea. Después tenemos la parrilla basculante. Tenemos al final una parrilla basculante que nos permite, cuando llegue aquí, si se acumula carbón, lo tiramos a la parte inferior del cenicero. Y todas estas de aquí también son parrillas basculantes. Como podéis ver, tienen aquí un mecanismo, no sé si lo veis con el ratón, lo estoy intentando seguir por donde están las flechas curvadas azules, y tenemos un mando. Con ello lo que hace el fogonero es bajar o tirar hacia abajo al cenicero los trozos ya de carbón quemados, que ya no tienen ningún poder calorífico, ningún contenido en carbón, y son los desechos del carbón que vamos a mandar aquí, que por supuesto tendremos que extraer cuando haga falta. Eso lo haremos con la parrilla basculante. Tenemos la puerta del hogar, que es el punto de entrada del carbón, el de aire de arranque y el agua del hogar. ¿Por qué? Bueno, explicaremos esto más adelante, pero el agua del hogar me va a permitir eliminar las capas de carbón quemado que se hayan quedado ahí. ¿Para qué? Para que cuando le doy con el agua se evapora, se desprende, arrastra esas capas y por lo tanto deja el carbón vivo a la exposición de las altas temperaturas del aire para que siga quemándose. El aire de arranque, ¿por qué en el arranque se necesita mucho aire? Porque el combustible está a baja temperatura y necesitamos aportar ese exceso de oxígeno para que siempre, cada vez que prenda una molécula de carbón, vea siempre oxígeno ahí. Y es el punto de entrada del carbón porque es por el que tiene acceso el fogonero para distribuir el carbón en la parrilla, como ya he comentado antes. El cenicero es el que va a recoger las cenizas. Es muy importante porque si al cenicero cayeran también brasas, fijaros que este aire que va a entrar por aquí va a estar en contacto con las cenizas, se va a llevar el calor de las cenizas. Si hay alguna restos de carbono, va a dar oxígeno para que se siga quemando, haciendo una postcombustión para después pasar ya por entre las rejillas de la parrilla
a través del carbón para que haya suministro suficiente de aire de combustión para el carbón que está. La entrada de aire de combustión es el principal punto de toma de aire para realizar la combustión del carbón. Y el aire que entra por la parrilla es para que cuando el maquinista ve que hay problemas de combustión, pueda regular un poco el aire para acercarlo a llevar la cantidad necesaria de exceso de aire que se necesita para el proceso de combustión. Porque cuando yo hago una combustión del carbón, no se utiliza únicamente, no hay que inyectar el aire estequiométrico, que es la cantidad de aire que se necesita mínimo para la combustión del carbón. Pero ese es el teórico. Realmente tenemos que poner más, porque yo no puedo garantizar con el teórico que toda molécula de carbón que se quiera quemar tiene a su lado aire. Y esa cantidad de más le llamamos exceso de aire. Ese exceso de aire lo vamos a controlar básicamente con la entrada de aire por la compuerta del cenicero, por la entrada por la puerta del cenicero, perdón, del cenicero, no me sale el nombre, disculpad, la puerta del hogar. Y después tenemos barras antivacío. Se pusieron una serie de barras en esta locomotora, ¿para qué? Para evitar que si se produjera una depresión en el hogar, se pudiera producir el arrugamiento del hogar. Bueno, y ya para terminar, tenemos también el refractario. En la parte alrededor de la entrada de la puerta del hogar, tenemos refractario para asegurar que aunque tienen un poquito de agua, no van a alcanzarse temperatura, porque es la zona de mayor temperatura que pudieran quemar lo que sería estos metales de aquí, la parte esta de la caldera. Bien, pues aquí tenemos lo que sería el interior del hogar, como hemos dicho. Aquí podemos ver el sentido que tendrían ya la mezcla de aire, que ya prácticamente serían gases de combustión, y cómo van a salir del hogar por aquí. ¿Cuáles serían sus componentes? Pues aquí tenemos el refractario, como podemos ver, en la entrada, en la puerta de entrada y lo que sería la pared del hogar. Fijaros que en la parte superior no hay refractario, pero lo vamos a tener refrigerado, como vamos a ver más adelante. La bóveda refractaria la tenemos aquí, la podéis ver, está un poquito mal conservada. Aquí tenemos la puerta del hogar. Aquí tenemos las barras de refuerzo a las que hice referencia. Aquí tenemos la salida de gases. Fijaros que tenemos los tubos, que hay de dos clases, tubos de un mayor diámetro y tubos de pequeño diámetro. Esto es porque los tubos de mayor diámetro en su interior alojan unos calentadores de vapor, como vamos a ver también más adelante. Los de menor sección no tienen esos calentadores, y esto quiere decir que al tener menor sección se tiene mayor superficie de intercambio calorífico, con lo cual mejoramos el contacto entre los gases y el agua que está por el otro lado del tubo, por la carcasa, que es la que tiene que recibir el calor para evaporarse. Fijaros los entrecollares. Esta cámara que hay aquí. Esta cámara es una cámara que está, como podéis ver, conectada, y forma parte de la cámara de vaporización. Por aquí tenemos agua cuya función es refrigerar los laterales, como podéis ver, y la pared posterior del hogar, ¿de acuerdo? La parte que le llamamos a esos espacios le llamamos entrecollares, ¿de acuerdo? Bien, aquí podemos ver la puerta del hogar, donde tenemos los contrapesos, tanto para mantenerla cerrada como para mantenerla abierta. Y en algunos casos yo puedo o podría poner la puerta en posiciones intermedias en función de la cantidad de aire que yo quiero introducir por aquí, bien en el arranque de la caldera o bien cuando yo quiero controlar el exceso de oxígeno. Y me diréis, ¿y cómo sé yo el exceso de oxígeno que tiene la caldera? Muy sencillo, basta con mirar los humos. Un fogonero o un maquinista experimentado puede saber exactamente cuándo la caldera está quemando correctamente simplemente viendo el color de los humos. Un humo gris y casi, bueno, en las centrales térmicas decíamos, cuando
yo estoy quemando correctamente, no se sabe que la central está en marcha, porque no somos capaces de averiguar el humo. El humo es gris porque lleva cenizas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, claro, lógicamente, como no tenemos dispositivos de extracción de cenizas volantes, siempre vamos a ver algo. Pero si son grises, vemos la ceniza, no vemos realmente el humo. ¿Qué quiere decir que estamos quemando mal? Que sale negro. Bien, porque tenemos demasiado oxígeno, es decir, demasiado aire, o porque está escaso de aire. El humo negro significa presencia de monóxido de carbono en el proceso de combustión. Bueno, aquí tenemos la bóveda, el techo refractario del que hacíamos referencia. Aquí tenemos las parrillas para que vayamos a verlas en el emparrillado, si ponemos los mecanismos. Estas palancas son palancas que tiene el fogonero o el maquinista a su disposición desde el panel de control. Aquí tenemos la parrilla final basculante de la que os comentaba. Y aquí podemos ver lo que sería la parte extrema de lo que sería el cenicero, donde podemos ver la rejilla por donde entra el aire, que como podéis ver también tenemos un accionamiento para nosotros meter el aire que se va a necesitar en la combustión. Bien, todavía dentro de lo que sería el hogar podemos ver los tubos de gases anchos, vaporización y recalentamiento, serían estos, ¿de acuerdo? Los anchos, y los tubos de gases estrechos solamente para vaporización. Repitiendo, los tubos anchos, además de vaporizar por la parte exterior los gases, todo el calor por la parte exterior del tubo es el que está en contacto con el agua que está de vaporización, y en el interior tenemos unos cambiadores de calor, un tubo, ¿de acuerdo? De ida y vuelta. Por ese tubo va a circular vapor, por lo tanto el vapor va a estar en contacto a través de ese tubo con los gases de la combustión, aumentando su temperatura. Bien, cámara de vaporización. Aquí tenemos la cámara de vaporización. La cámara de vaporización es el lugar de la caldera en el cual el agua va a absorber el calor, parte del calor de los gases, parte del calor de los gases de combustión, ¿de acuerdo? Y por esa razón se van a realizar los siguientes procesos. Primero, el calentamiento del agua hasta las condiciones de saturación. ¿Esto qué quiere decir? El agua que está en la cámara de vaporización no está a la temperatura de saturación, pero está próxima a ella. ¿Qué quiere decir? Que primero hay que calentarla, porque hasta que no se alcancen las condiciones de saturación, el agua no se va a evaporar. Por lo tanto, como el agua no está a la temperatura de saturación, porque la temperatura de saturación es superior, el agua está subenfriada, estará en la parte inferior de lo que sería la cámara de vaporización. También va a evaporar parte del agua de la caldera. Es decir, esto significa que no toda el agua que hay en la caldera se va a evaporar. Solo se va a evaporar la cantidad de agua que yo necesito para que la máquina funcione en las condiciones que yo quiero que esté funcionando en ese momento. Por ejemplo, si quiero hacer maniobras, pues no tendré una producción de vapor igual a cuando la máquina está al 100% para poder ir a 115 kilómetros por hora. Por lo tanto, como la cantidad de vapor que se va a producir difiere, ¿de acuerdo?, según los distintos modos operativos de la máquina, yo voy a evaporar siempre una cantidad de vapor proporcional ¿a qué? Pues lógicamente a la potencia de la máquina. ¿Y eso de qué depende? De la cantidad de combustible que yo tenga en el hogar quemándose. Por lo tanto, el agua que se va a evaporar aquí va a depender de la cantidad de combustible que yo tengo aquí. Por lo tanto, para yo evitar que se puedan producir problemas, siempre que quiera mantener esto equilibrado y las temperaturas equilibradas, tendré que tener un aporte de calor que me igual a la cantidad que se necesita para evaporar con la misma cantidad de calor el vapor que hay dentro del interior de la caldera. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la variable que va a marcarme ese principio que estoy comentando, ese balance de energía? La presión de la caldera. Cualquier desequilibrio que se produzca entre el caudal de vapor que se está produciendo y
el caudal de combustible que se está quemando va a hacer que la presión suba o baje. Si la cantidad de calor es mayor que la del vapor, va a subir la presión. Si la cantidad de calor es menor que la cantidad de vapor por generado, va a bajar la presión. Y vuelvo a repetir, en el mayor de los casos, que es cuando tenemos la mayor cantidad de combustible quemándose, no se evapora todo el agua. Para que os hagáis una idea, la vaporización del agua de la caldera suele ser un 12% del volumen total de la caldera en agua que tenemos. ¿De acuerdo? No vayáis a pensar que va a ser el 80 y el 70, no, un 12%, un 14%, no supera ese valor. Con lo cual quiere decir que la caldera está perfectamente refrigerada siempre que mantengamos el nivel. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy produciendo vapor, todo el vapor que se está generando tiene que salir de la caldera, porque si no aumentaría la presión. Al salir de la caldera va a bajar el nivel. Por lo tanto, para mantener la cantidad de agua fija, tendré que aportar agua. Por lo tanto, aquí tenemos otro balance que se le llama balance de masas. Es decir, la cantidad de agua que entra en la caldera debe de ser igual a la cantidad de vapor que sale de la caldera. ¿Cómo sé yo que eso se está equilibrado? Porque el nivel se mantiene constante. Y ya para terminar, parte del calor que llevan los gases también va a ayudar para mejorar el rendimiento del ciclo. Por ello, una parte, todo el vapor que se produce en la caldera, salvo el vapor que se utilice para servicios auxiliares, pasa por un calentador situado en un haz de tubo, como podéis ver dentro de los tubos. Estos, por ahí va a circular única y exclusivamente vapor. Dadas las características del vapor, que es un vapor a baja presión, enseguida va a coger temperatura y me va a conseguir lo que denominamos el recalentamiento del vapor. Es decir, el vapor no va a ir a los pistones en condiciones de saturación, va a ir con una temperatura superior. Y esto lo hacen o gracias a los recalentadores que tenemos aquí. Bien, los componentes de la cámara son, una vez visto sus funciones, tubos de gases anchos, tubos de gases estrechos, domo de vapor, separador de humedad, válvula de aislamiento de vapor, tubos internos y válvulas de seguridad. Bueno, vamos a ver aquí esto. Como podéis ver, aquí tenemos lo que sería las dos cortes, una vista, digamos, desde la cabina y otra vista desde la cabeza de la locomotora. Podemos ver los tubos anchos, que son los que van a vaporizar y a aumentar la temperatura del vapor, los tubos de gases estrechos, el domo, que es la parte donde se va a recoger el vapor que se va a utilizar o que se va a enviar a los pistones, separador de humedad, ahora explicaré lo que es esto, pero vamos, básicamente lo está diciendo, ¿no? Aparta o elimina el agua que pueda arrastrar el vapor, válvula de aislamiento de vapor, que es la válvula con la que vamos nosotros a controlar la cantidad de vapor que se manda al cilindro, a los cilindros, aporte de agua de alimentación en la parte inferior, como podéis ver, la tubería de vapor saturado, que sale, o sea, si os dais cuenta del domo, viene una tubería que sale, aquí la podemos ver también. Tubos de vapor recalentado, estos son los tubos que os estaba comentando antes, que le aumentan la temperatura al vapor. Y aquí vamos a ver ahora un poquito cómo se realiza todo el proceso. Quería hacer un pequeño receso aquí, no más de 5 minutos, para cualquier pregunta que tengáis, pues me la hagáis, ya que he comentado muchas cosas y puede ser muy denso. A ver, preguntas. Levantadla, por favor, levantad la mano y así vamos por orden. Vale, Luis, comenta. Puedes hablar, abrir tu micrófono. Hola, vamos a ver. Yo por lo que, por lo que entiendo, los gases de escape, los que calientan el agua, vuelven por una serie de vapor de tuberías a recalentar. Y entonces, ¿cómo llega a la caja de humos? Esa es mi pregunta. Bueno, Luis, eso es un tema que voy a comentar. Lógicamente, pero pensemos todos,
si hay una circulación de un fluido de un lugar a otro, no lo hace por telepatía. Lo hace porque para que circule un fluido de un punto a otro debe haber diferencia de presiones. ¿Correcto, Luis? Afirmativo. Bien, lo que no he explicado hasta ahora es cómo se hace esa diferencia de presiones. Esa diferencia de presiones se hace, me vas a permitir que señale, porque aquí, lógicamente, perdón, ahora, aquí en la caja de humos, vamos a pensar, si el aire está entrando a la presión atmosférica, aquí tiene que haber menos presión. ¿Es correcto? Bueno, pues a la diferencia de presión que tenemos aquí en la caja de humo con respecto a la atmósfera, se le llama tiro. Y entonces os voy a explicar más tarde cómo se realiza el tiro. Lo voy a explicar en esta charla, ¿de acuerdo? Ok, entendido. Vale. Ya te lo explicaré. ¿Alguna pregunta más, Luis? No, nada más. Era que estaba viendo el circuito, pero no veía... Pues nada, la siguiente pregunta. Muy interesante, Luis, la pregunta que has hecho. Me ha gustado. ¿Alguna pregunta Siguiente más? pregunta. Evaristo quiere comentar algo. Evaristo, tienes la palabra. Evaristo, pregunta. Sí, tienes que abrir tu micrófono, Evaristo. ¿Evaristo? Te voy a abrir mi micrófono yo. ¿Has abierto tu...? Creo que te oigo ya. Ahora te oímos. Sí, te oigo. Vale. Una pregunta quería hacerte. La entrada del aire, dijéramos, el gran porcentaje para la combustión, has dicho que se realiza a través del cenicero. Mi pregunta es... Sí, bueno, es el aire que entra... Cuando la locomotora está parada no hay consumo de vapor. Espera un momento, José, que está Evaristo, que va a formular pregunta completa. Mi pregunta era si la gran cantidad de aire que se necesita para la combustión entra a través del cenicero y entra gracias a la velocidad que tiene la locomotora, cuando la locomotora está a baja velocidad o está parada, solamente le entrará el aire a través de la puerta del fogonero. Porque bien, te voy a comentar... Tiene que mantener, aunque sea en un mínimo técnico, que se dice, ¿no? Efectivamente, déjame que te cuente... que ¿te puedo responder ya o la pregunta continúa, Evaristo? No, la pregunta era solamente eso. Bueno, lo primero quiero que me diga que también me encanta esa pregunta, que está realmente relacionada con la pregunta que ha hecho antes Luis. Bien, te cuento. El aire, efectivamente, cuando la locomotora está en marcha, podemos tender a que al ir a una velocidad podría entrar mayor cantidad de aire. Estoy de acuerdo contigo. Precisamente cuando va a más velocidad es cuando tenemos mayor producción de vapor. Por lo tanto, tenemos mucho vapor que tenemos que quemar y por eso necesitamos más aire que cuando quemamos menos carbón. ¿Cuándo quemamos menos carbón? Cuando la máquina no necesita tanto vapor. ¿Y cuándo no necesita tanto vapor? Cuando está parada. En pocas palabras, podría ser incluso necesario cerrar esa parrilla para que no entre aire, que sí sigue entrando aire, ¿de acuerdo? Ahora explicaré el porqué. Y abrir la puerta, la compuerta que tenemos delante del hogar, porque la cantidad de aire que vamos a necesitar realmente es pequeña, porque lo único que tenemos que mantener es la temperatura de combustión del carbón. Es más, nos interesa que no se queme mucho carbón porque estamos parados y solamente vamos a necesitar en ese momento aire para dos usos importantes. Perdón, tres. Uno, para el equipo que va a mantener el tiro aquí, ¿de acuerdo? Segunda, para el equipo que va a mantener el nivel de agua, si utilizamos una bomba que utilice vapor, ¿de acuerdo? Vapor para el motor que la va a accionar y por lo tanto una parte esa máquina va a necesitar si estamos reponiendo agua. Y la tercera es para todos aquellos servicios como por ejemplo esta máquina tiene un arenero de vapor, hay que mantener ahí lógicamente estos servicios y también para el sistema si es un sistema de vacío.
No digo que lo estemos utilizando siempre, pero si lo necesitamos, necesitaríamos tener vapor para mantener los frenos. Bueno, los frenos, lógicamente, si están agarrados, si la máquina está frenada, aparte de lo de Zapata, no habrá vacío porque, lógicamente, la máquina está parada. ¿Ha quedado contestada, Evaristo? Sí, lo que pasa es que a raíz de tu respuesta me surge... ¿Me oyes? Te oigo perfectamente. Sí, te oigo. A raíz de tu respuesta me surge una que a lo mejor la contestas luego en la operativa de la máquina. El maquinista o el fogonero tendrá que estar también ajustando la parrilla de entrada de aire al cenicero, por ejemplo, cuando la máquina va por inercia, que no necesita combustión. Pero en ese caso, si entrara mucho aire, lo que haríamos sería enfriar la caldera. Claro, por esa razón, do cuenta anteriormente, cuando explicaba la entrada de aire, te comenté que era una parrilla que tenía mando desde la sala del maquinista. Déjame que vaya para atrás. ¡Ay! Aquí está. Si observas esta diapositiva, cuando se termine de montar, ¿ves? Vamos a ver. Que yo veo aquí. No sé si ves el ratón, pero ¿ves? Aquí donde pone rejilla, si te das cuenta, hay un mando que está en palanca de accionamiento. Esta palanca yo la puedo regular a mi posición para estar en todo momento controlando la cantidad de aire que necesito para la combustión. ¿Ha quedado claro? Sí, porque así de esa forma además evitas que se enfríe cuando va, por ejemplo, cuesta abajo. Entraría demasiado aire, no sería necesario para la combustión. Efectivamente, correcto. Has acertado. ¿Está completada la contestación, Evaristo? Sí, no había caído yo en esa regulación. Bueno, pues la tienen. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya seguimos con la charla. Continuamos, José, continuamos. De acuerdo. Bueno, como comentaba antes, aquí tenemos lo que sería ya dentro de la cámara de vaporización lo que sería la parte agua y la parte vapor. Como podréis comprobar, en este caso estamos hablando de que el agua es la que se tiene que evaporar, lógicamente, lleva la parte inferior, lógicamente, por densidades, y así pues, una vez que hemos extraído ese calor de la caldera, el agua evaporada debemos de compensarla, por supuesto, porque hemos sacado este vapor de la caldera. Bien, vamos a centrarnos en el domo. El domo es el que está situado en la parte superior y tiene la principal función siguiente: separar el agua del vapor de la caldera. Para ello, dispone, perdonad un segundo, a ver, unos separadores ciclónicos, como podéis ver aquí, mirad, si veis aquí hay como unas láminas, ¿lo veis? Eso le provoca un cambio de dirección al agua y vapor, o sea, al flujo de agua a vapor. Como el agua tiene mayor densidad, se cae, no es capaz de hacer este giro y cae de nuevo al tanque de vaporización. Y sale solo el vapor. Aproximadamente los separadores ciclónicos suelen tener un rendimiento bastante alto. En este caso podemos estar hablando de un 89-90% de rendimiento de retención de agua, digamos, ¿no? Vamos a seguir. El siguiente sería la válvula de aporte de vapor al mecanismo de accionamiento, que es esta que estamos viendo aquí. Y esta es su leva, y esto de aquí es la barra de accionamiento de la válvula. Esta válvula ya la explicaré después cómo funciona. Esta es la tubería de salida, la válvula ya canaliza, ¿de acuerdo?, lo que sería el vapor a los cilindros. De tal manera que esta válvula va a tener otra función, y es cuando el tren está parado, evitar que el vapor vaya a los cilindros para evitar que la locomotora se ponga en marcha. Bien, bueno, pues aquí tenemos la válvula de aislamiento y control que hemos hablado antes, es decir, esta de aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esta válvula cómo es? Bueno, pues esta válvula, como podéis ver, va a tener las siguientes componentes. Cuerpo, en amarillo,
obturador piloto en rojo, obturador principal en gris, asientos, vástago y aquí tenéis los sentidos en los cómo va a circular el vapor por ella. Bien, voy a explicar cada uno de estos componentes. El obturador piloto es un obturador que va a permitir que el fogonero o el maquinista, normalmente es el maquinista, cuando va a actuar la válvula, no tenga que pueda vencer la presión diferencial que hay entre los dos puntos con poca fuerza, puesto que la sección es pequeña, ¿de acuerdo? Es más pequeña que la del obturador principal. Fijaros, la sección de la piloto y la sección del obturador principal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que hago es abrir una válvula pequeñita que necesita poco esfuerzo. ¿Para qué? Para que los dos puntos del obturador principal se pongan a la misma presión y, por lo tanto, la fuerza que yo tengo que hacer para abrir esta válvula es única y exclusivamente la del peso que tiene el obturador principal. Asientos. Los asientos son unas superficies de un material más resistente. ¿Para qué? Porque por ahí va a pasar vapor cuando nosotros abramos la válvula, y para evitar que se lamine y se desgasten los asientos que producirían fugas de vapor con la capacidad de pérdida, frenado o de que no entre ningún vapor a los pistones cuando la máquina esté parada, se perdería. Esos asientos se construyen en un material que tiene un nombre que se llama estelita, que es una aleación de acero altamente resistente a la erosión. Cuerpo es el que contiene todo el conjunto de la válvula. Obturador principal es el obturador que yo voy a abrir para enviar la cantidad de vapor que yo quiera enviar al pistón, regulando para cada necesidad de la máquina, para aumentar potencia, para aumentar velocidad. Esta es la que vamos a tocar. Vástago es con el que nosotros vamos a transmitir el movimiento. Este vástago, cuyo mecanismo está en la parte superior y es manual, primero, cuando sube, levanta la válvula piloto y después, cuando alcanza una determinada posición, encargo principal y levanta el vástago principal. Después hay un componente pequeñito, a ver si aparece aquí, que es el orificio restrictor. Ese orificio restrictor es un pequeño orificio que tiene la cámara, un segundín, de la válvula en contacto, o que está debajo de la válvula piloto, que está dentro del cuerpo, digamos, del obturador principal, que permite el paso de vapor a la cámara de descarga para presurizarla y poder nosotros tener ese o eliminar esa diferencia de presión que me costaría bastante poder vencer para poder abrir el obturador. Si lo vemos aquí, tendríamos la válvula cerrada. Cuando abramos la válvula piloto, ¿veis? El vapor va a pasar por aquí, se va a presurizar la cámara interna del obturador principal, a través del orificio va a pasar a la descarga, igualando las presiones y permitiendo que la válvula pueda abrirla el operador, el maquinista, sin ningún esfuerzo más que el peso del obturador. Y este sería el sentido de flujo que tendríamos a través de la válvula. Válvula de seguridad. Bueno, esta la voy a hablar más adelante porque no me va a dar tiempo y ya la dejo para la segunda parte, porque estamos ya casi cercano a las 7. Entonces, esta válvula es la válvula que va a evitar que la caldera pueda reventar por un desequilibrio entre la cantidad de carbón producida, que sea mayor, que la cantidad de vapor, quemada, que la cantidad de vapor que se saca de la caldera. Como podéis ver, es una válvula que tiene un muelle y un mecanismo manual de accionamiento, y lo importante de esta válvula es que tiene una apertura una presión de apertura mayor que la presión de cierre. Es decir, esto se hace para que no esté la válvula claqueteando, que provocaría fuga en los asientos. Vuelvo a repetir, va a ser algo que voy a contar en otro momento.
Bien, caja de humos. José. La caja de humo que podemos ver ya en el extremo, ¿sí? Sí, no, solo comentarte. Efectivamente, yo creo que en 10 minutos, 5 o 10 minutos llegamos a la hora de charla. Lo digo para que controles un poco el tiempo. Sí, por eso estoy intentando controlarlo. Venga, voy a ir un poquito. Creo que ahora puedo ir un poquito más rápido para dejar el tema zanjado porque ya hemos visto muchas cosas, ¿vale? Bien, la caja de humos, la caja de humos se encarga de recoger los gases de combustión, filtrarlos y enviarlos a la atmósfera a través de la chimenea. En su interior vamos a tener una presión inferior a la del hogar, lo que permite que el flujo de gases sea mayor al que circularía debido al tiro natural de la caldera. Esto vamos a conseguir que el rendimiento de la caldera aumente porque a mayor caudal de aire, mayor cantidad de combustible vamos a poder quemar. La depresión la vamos a conseguir mediante un eyector que utiliza como fluido motor el vapor de escape de los pistones. Bien, los componentes más importantes que vamos a ver son la puerta de acceso, la chimenea, el eyector y los ciclones. Bien, aquí tenemos la cámara, ¿de acuerdo? La caja de humos. Entonces vamos a ver qué tenemos. La puerta de acceso, los eyectores, la chimenea y la tubería de vapor a los cilindros. Los tubos de vapor, todo esto está integrado dentro porque si yo lo sacara fuera de la caldera, pues tendríamos pérdidas de calor del vapor, tanto saturado como de los tubos. Al dejarlo dentro de la caja de humos, como está más caliente que los fluidos que circulan por el interior, no se pierde calor de ellos. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a ver de nuevo, tubo de salida de gases estrecho, tubo de salida de gases anchos, si os dais cuenta, cómo se ven muy bien cómo entran en los tubos que llevan vapor para recalentarse. Aquí tenemos los tubos de entrada. El colector de vapor saturado. Aquí vienen los tubos de entrada. Me falta decir que el colector de vapor es donde llega la tubería de vapor principal de vapor saturado. Aquí tendremos los tubos de vapor recalentado de salida, los de alta temperatura, y el colector de vapor recalentado. Y ya para terminar, la tubería de vapor a cilindros. Y este de que veis aquí es el eyector de escape. Bien, circuitos y sistemas. Tranquilo que voy a hablar del eyector, Bueno, el primer circuito importante que vamos a ver... Lo primero que os quería... esto ya lo he comentado. Los circuitos van a canalizar los fluidos. Los circuitos y sistemas de vapor son principales. En pocas palabras, los principales se van a encargar de mantener equilibrado en todo momento el balance de energía, vapor, carbón y el balance de masas de la caldera, agua y vapor. Y los auxiliares van a permitir que tanto los circuitos principales como los circuitos otros circuitos de la caldera estén en correcto funcionamiento. ¿Cuáles son estos? Bueno, los vamos a ver. Los circuitos principales son circuitos de aire-gases, circuitos de agua-vapor, circuitos de agua-alimentación, circuito de combustible y los auxiliares, circuito de arena, circuito de aceite de lubricación, sistema de tratamiento de agua, sistema de vacío y sistema de alimentación de combustible. En esta primera charla ya vamos a intentar ver estos tres más importantes, el de aire-gases, el de agua-vapor y el de agua de alimentación, porque están muy relacionados. Circuito de aire-gases de la caldera. Mirad qué sencillo. El circuito de aire de la caldera es, entra el aire en verde, pasa por el cenicero y por las parrillas, entra en reacción el aire con el combustible y por aquí, ¿qué nos sale? Pues nitrógeno, CO2, un poquito de oxígeno y algunos gases que pueda llevar más la combustión. Y además un poquito de cenizas volantes. Circula por el interior y llega a la cámara, que hemos comentado que es la caja de humos, donde vamos a tener una presión inferior a la atmosférica denominada tiro, por donde va a salir ya a la chimenea. Es muy sencillo. Entonces, los
¿Cuáles son las funciones del aire-gas? Introducir el aire necesario para la combustión, conducir los gases del hogar a través de los tubos de gases de la caldera, crear una depresión en la cámara de salida de gases, evacuar a la atmósfera los gases y el vapor de escape de los cilindros. ¿Cuáles son los componentes? Puerta de entrada de aire, puerta de gran diámetro, tubo de gases de pequeño diámetro, eyector de tiro y chimenea. Como habéis visto, la mayoría de estos componentes ya lo hemos visto, por lo tanto nos vamos a centrar en lo que no hayamos visto, que es el eyector. Bien, el eyector, como podéis ver, es una máquina estática que le da energía a un fluido que se llama fluido succionado, gracias a la utilización de un fluido que tiene energía que le vamos a llamar fluido motor. Este fluido, este eyector está basado en el principio de Bernoulli, que nos dice que cuando yo acelero un fluido, este cambia su energía de presión por velocidad. Eso lo hago estrechando un conducto. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión que yo puedo conseguir ahí puede ser la que a mí me dé la gana en función de la tubera y de la aceleración que tiene el fluido. Incluso puedo conseguir presiones inferiores a la atmosférica. Una vez que el fluido pasa y ha conseguido esa depresión, aspira al fluido succionado mezclándose con él. Y después lo hacemos pasar, para que no vaya a tanta velocidad que produzca muchas pérdidas, por un difusor que ensanchamos la sección de paso. ¿Para qué? Para frenar el fluido y, basado en el mismo principio de Bernoulli, al desacelerar un fluido aumenta su presión. Por lo tanto, el fluido resultante, que es lo que estamos viendo, le voy a poder aumentar su presión, incluso si quiero por encima de la atmósfera, porque el fluido motor ha conseguido que también se acelere el fluido succionado y nosotros, por lo tanto, vamos a poder. Por supuesto, la presión que vamos a conseguir va a ser menor que la inicial que tenía el fluido motor, porque las cosas tienen rendimiento. Entonces, vamos a ver cómo funciona el eyector. Bueno, pues el eyector funciona de la siguiente forma, perdona. Bien, a ver si me viene, ahí está. El vapor de escape de los cilindros, que es a mayor presión que la atmosférica, por eso se llama de contrapresión, pasa por este tubo que veis aquí, ¿a dónde? Al eyector que tenemos en este punto, que es el de menor presión que tenemos ahora mismo porque ahí hay una tobera. Por lo tanto, en el punto de menor presión van a entrar los gases. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una presión inferior a la atmosférica. Esta presión, vuelvo a repetir, que se llama tiro del gas. Los gases entran, se mezclan con el fluido motor, y pasan a un difusor. David, no puedo ahora. Y pasan a un difusor para de nuevo pasar por otras toberas donde vamos a volver a acelerarlo. ¿Para qué? Para conseguir un punto también de menor presión, que lógicamente, dependiendo del diseño, vamos a conseguir que sea la misma depresión que en este punto. Aquí. Por lo tanto, van a volver a entrar más gases de escape. ¿Para qué? Para que circulando tengamos una tercera etapa con un difusor y una tobera que consiguen, pues que de nuevo en este punto tengamos una depresión menor que la atmosférica. Bueno, perdón, ahí viene. ¿De acuerdo? Vuelvo a aspirar gases y consigo ya que todos los gases más el vapor vayan a la atmósfera. Por lo tanto, el diseño del eyector tendrá que estar para que estas tres presiones sean la misma, provocando una aspiración uniforme en la caja de humos y una presión uniforme en la caja de humos inferior a la atmosférica. Esto es lo que llamamos tiro, y esto es lo que vulgarmente llamamos también como inyectores, que son los que realizan esta función en la locomotora de vapor. En concreto, en la locomotora Mikado tenemos dos de estos en la escala. Por eso decíamos que tiene doble inyector anteriormente cuando empezamos. Esto sería una curva en la que me muestra cómo, en función del tiro que viene representado por H, podemos ver que
a mayor cantidad de tiro, podemos tener mayor cantidad de vapor, ¿de acuerdo?, en la caldera, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque al haber más tiro aumenta el caudal de aire y al haber el caudal de aire podemos quemar más carbón y por lo tanto tenemos más cantidad de vapor y por lo tanto mayor potencia en la caldera. Y esto que estamos viendo es cómo evoluciona el caudal de vapor en función del tiro. Por lo tanto, el corte en la sección S de tiro y el caudal de vapor me marcará el tiro que tenemos que tener para el calor, para la cantidad de vapor producido. Con esta misma curva nosotros podemos regular el tiro, también estamos regulando la producción de vapor. ¿Cómo? Variando la sección. ¿De quién? Del tiro. ¿Quién varía la sección del tiro? La entrada de aire, la compuerta de entrada de aire en la aspiración, o sea, en el cenicero. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Bueno, este es el esquema del funcionamiento que creo que ya ha quedado claro, pero pongo muy claro, ¿no? 12 kilos de aire, la descarga por encima a la atmosférica de los pistones. Aquí tenemos, yo he puesto una presión aproximada de 0,98 y 1 kilogramo de descarga a la atmósfera. Ahí se ve claramente cómo y por qué van a circular el aire y los gases en esa dirección que he comentado por el circuito agua-vapor. Sistema de agua-alimentación. El sistema de agua-alimentación es el que va a permitir el balance de masas de la caldera. Por lo tanto, yo tengo un depósito que está situado en el tender con una válvula de aspiración que va a un sistema de bombeo, no lo voy a explicar de nuevo aquí ahora, de tal manera que meto el agua en la caldera. ¿Qué utilizo aquí? Un eyector. ¿Qué es un eyector? La misma máquina que hemos explicado antes para el tiro, salvo que aquí el vapor lo tomamos de vapor saturado y si os dais cuenta lo que hacemos es, en vez de aspirar gases, estamos aspirando agua. ¿Dónde metemos la mezcla de agua y de vapor? Aquí. Esto me sirve también para calentar el agua de alimentación. Sería una especie de economizador. ¿Por qué? Porque el agua se está mezclando con vapor a alta temperatura. Bien. Entonces, para que veáis cómo es, aquí tenemos la tubería de aspiración, con las dos válvulas de aspiración. La tubería viene por aquí, aquí tendremos el tender, viene por aquí. ¿A dónde viene? Esta es la bomba, vamos a ver, la bomba de agua de alimentación, que en este caso es una bomba accionada por vapor, la tenemos aquí, tanto aquí arriba como aquí, y esta de aquí son las tuberías de descarga con las dos válvulas de inyección de agua, que son válvulas de retención. Es decir, válvulas de retención, ¿por qué? Porque dentro de la caldera hay mayor presión, lógicamente, que en el exterior, y por lo tanto, si yo no pongo una válvula de retención, cuando la bomba está parada, podría salir el agua de la caldera en dirección contraria. Bien, si tuviéramos un calentamiento de agua con vapor, le llamaríamos calentadores, y entonces estaríamos hablando de este diseño, que es uno que hemos visto también en la locomotora Mikado. En ese caso, el agua, como podéis ver, viene por aquí, lo aspiramos con una máquina, una bomba que utiliza vapor, ahora lo veremos, el agua azul clarito viene por aquí, se mete en el primer pistón, viene por aquí y se introduce en el recalentador, que es de mezcla. Soltamos el agua y del tubo de la cámara de descarga de los pistones, parte de ese vapor lo llevamos aquí porque es a mayor presión. Por lo tanto, aquí al meter ese vapor, lo conseguimos mezclar con el agua, el vapor y el agua se condensa y la mezcla ya a una mayor temperatura del agua pasa por rebose a un punto de donde aspiramos con la segunda bomba. A ver, aquí está. Aspiramos con la segunda bomba, esta sería la primera de baja presión, esta sería de alta y ya metemos el agua en la caldera. Para conseguir que la bomba funcione, aquí tenemos una máquina de vapor que tomamos vapor, ¿lo veis? Perdón, tomamos vapor de aquí del saturado, viene por aquí, lo movemos y lo descargamos al punto del que hemos tomado el vapor para el primer bombeo. Esto me permite aprovechar este vapor de descarga de la bomba. Bien, pues aquí tenemos una serie de fotos, el tender con los deflectores para evitar que se produzcan olas, ya lo veremos cuando hablemos del tender, y aquí sería lo mismo que hemos hablado, la bomba, con toda la circulación. Y ahora el circuito de agua-vapor de la caldera. Bien, el circuito agua-vapor de la caldera
es el que se encarga de refrigerar los tubos de la caldera. Hasta ahora el agua de alimentación era para reponer nivel. Ahora el agua que tenemos en la caldera es el agua de caldera, cuya función primordial es refrigerar, en pocas palabras. Y al refrigerar la caldera, se evapora parte del agua. Como hay un recalentador, no todo el calor que llevan los gases se emplean en calentar ese agua. ¿Por qué? Porque hay una parte que se va a emplear para recalentar la temperatura, calentar la temperatura del vapor que se produce. Por lo tanto, ahí tendríamos la segunda función que tendría, digamos, los humos, como ya hemos comentado en algún momento de la charla. Entonces, ¿y cuál es la función principal del vapor? La función principal de vapor es alimentar de vapor a la máquina de vapor, cediendo la energía térmica que ha conseguido del carbón, ¿en dónde? En los pistones, y por lo tanto hemos convertido la energía térmica en energía dinámica o cinética, que se va a convertir a su vez mediante el sistema de distribución en la energía de velocidad de las ruedas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vuelvo a repetir, y esto causa muy importante, el vapor y el agua van a marcar dos equilibrios. El equilibrio másico, que es decir, la cantidad de agua tiene que permanecer constante, como metiendo la misma masa de agua líquida que la masa de vapor que sale de la caldera. Y el equilibrio térmico, que es produciendo la misma o sacando con el vapor generado la misma cantidad de energía que ha aportado el combustible. Bien, aquí tendríamos el vapor, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, el vapor se está evaporando. Aquí tendríamos cómo va a salir lo que sería a través de la válvula para irse al recalentador y volver a los pistones. Este sería el circuito de vapor de la caldera. No hablo de los circuitos auxiliares. Aquí lo tenemos, con todos los componentes, como os hemos comentado, que ya los he ido hablando, pero es un repaso, como podéis ver, a todo lo que hemos visto anteriormente. Bueno, chicos, lo único que os voy a comentar es lo que no habíamos visto hasta ahora, y es, a ver, aquí lo tenemos, a ver si lo tengo aquí, aquí está, el vapor, el circuito de vapor se termina, esta sería la tubería de salida de vapor hacia los pistones. Aquí tenemos los pistones, el vapor pasa a través de la válvula de regulación y después de esta válvula de regulación va a los pistones para después, por estos conductos que hay aquí atrás, se recogen para enviarlos ¿dónde? A los eyectores, y de los eyectores a la atmósfera. Esto no hay problema porque lo explico adecuadamente aquí, se explica cuando hablemos de la máquina de vapor. Bueno, chicos, gracias. Ha sido un poquito rápido al final, pero bueno, como ahora me vais a preguntar, entiendo, pues podremos aclarar cualquier duda que podáis tener. Santi, por mi parte he acabado. Empezamos la ronda de preguntas. Sí, empezamos con mi comentario. Como ha dicho Iván, brutal, una charla brutal. Hay que reconocer, no lo he dicho en la introducción, pero tú das formación. Y la verdad es que se nota tu espíritu didáctico, porque la charla no puede ser más didáctica. A mi modo de ver, el haber cogido el amicado de Delicias como ejemplo, pues ha sido todo un acierto. La verdad es que yo estoy con la boca abierta. Pero bueno, vamos a dejar a los participantes, si quieren hacer preguntas, comentarios, lo que sea, pues ahora es el momento. Una cosa, ahora que has hablado y como sé que tenemos, y quiero destacarlo, una gente muy importante, para mí, todos sois importantes, pero en especial hay gente que me ha llamado la atención que esté, y son unos invitados de Alejandro, mexicanos, a los que quiero saludar, que se dedican a restaurar locomotoras de vapor americanas en México. Entonces quiero darles en especial la bienvenida y sé que hay muchas preguntas que quizás me quisierais hacer y yo estaré encantado de que me hagáis esas preguntas que si en mi humilde modestia os puedo contestar, os la contestaré. No os preocupéis por nada. Vosotros hacer las preguntas de lo que queráis, que yo voy a intentar responderlas.
y animo a todos los demás a que me hagáis cuantas preguntas queréis, porque ahora empieza la segunda hora de preguntas, pero si no pudiéramos atender toda, también estaría dispuesto por el chat a contestar a aquellas preguntas que me podáis enviar en orden y dadme tiempo, porque lógicamente algunas las tendré que contestar en los siguientes días, ya que también tengo familia y hambre y cosas de esas raras que son vicios que tenemos algunos. Bueno, empezamos la ronda. Luis, tienes tú la palabra. Sí, mi pregunta era, todo el vapor exhaustado, el que sale de los cilindros de trabajar, y ¿va exclusivamente a alimentar el eyector para hacer vacío la caja? ¿Perdón? A ver, ¿me oyes? Sí, no, tranquilo, termina. No, te decía que si ese vapor exhaustado... Sí, te oigo perfectamente. ¿Ese vapor exhaustado va directamente ya al eyector para ir a sacar los gases a la atmósfera, o hay alguna cantidad que se recupera y va al recalentador? O sea, prácticamente lo que sale de los pistones de trabajo ya es un vapor que prácticamente va a toda la atmósfera, ¿no? Esa era mi pregunta. Bien, perfecto, te contesto, perfecto. Sí, todo el vapor que sale de la caldera a través de la tubería de vapor saturado va a los pistones y de los pistones se canaliza a la atmósfera. Y si te das cuenta y ves bien el dibujo, que no se ha visto bien, pero en la próxima charla sí se va a ver muy bien porque tengo buenas fotos, la salida es bestialmente grande, es tan ancha como todo el motor, todo lo que es el conjunto motor del pistón. Y eso es porque el vapor, aunque tiene la misma masa, al bajar la presión, aumenta su volumen específico y, lógicamente, hay que aumentar la sección de paso. Entonces, si te fijas en la salida, es bestial, ¿de acuerdo? ¿Y por qué aumentamos? ¿Por qué disminuimos la sección? ¿Qué es lo que se ve en el eyector? Porque para que coja velocidad, toda esa masa la tengo que disminuir la sección para que aumente su velocidad para poder hacer el efecto. Por eso parece que tiene menos diámetro la tubería, ¿de acuerdo? Pero es porque ya hemos tenido los eyectores. De todas formas, si os dais cuenta, no hay otra vía de escape de vapor, porque si lo miráis, había locomotoras que el vapor se descargaba directamente a la atmósfera, salían esos chorros de vapor, pero si veis las locomotoras con la Mikado funcionando apenas si se ve salir vapor a la atmósfera. Sí es verdad que de vez en cuando se ve salir chorros de vapor a través de los cilindros, pero es para eliminar lo que son los depósitos de agua que se puedan producir en el cilindro, porque si no se eliminan podrían producir efectos mecánicos bastante duros para la máquina. ¿He contestado a tu pregunta, Luis? Sí. Muchísimas gracias. Vale. Nada, siguiente. José, que cuando vemos en algunas locomotoras de vapor esas salidas laterales a través de los pistones, digamos que es regulado, ¿no? No son fugas. Sí, no son fugas. Es regulado, que vemos de algún momento, porque, bueno, también es que a veces actúa la válvula de seguridad, porque los pistones tienen también una válvula de seguridad, ¿no? Pero lo clásico suelen ser los chorros de agua, que claro, lógicamente tienes que tener en cuenta que pueden ser chorros de agua que en la cara del pistón a 12 kilos, claro, cuando sale se evapora el agua, porque, y además lo que es el pistón también, la descarga es a contrapresión, es decir, la presión es superior a la atmosférica. En el momento que tú tienes un agua a 110 grados y la pones en contacto con la atmósfera, se evapora y tú ves el chorro de vapor salir, lógicamente. Gracias. ¿Vale? Doy la palabra a Evaristo, que tiene levantada la mano. Evaristo, cuenta. Hola, José Manuel. Una preguntita. Cuando la locomotora está empezando el calentamiento de la caldera, si el tiro es inducido por los eyectores que funcionan con el vapor que retorna de los pistones, estando en el periodo de calentamiento, ¿cómo generamos el tiro? Bueno, es que realmente el tiro que nosotros hacemos con los eyectores es un tiro asistido. Me explico. Tenemos un tiro natural en la caldera. El tiro natural, no tenemos eyectores, es el que me permite calentar la caldera, es decir, hacer el calentamiento de caldera
y mantener un mínimo de aire, porque aunque yo no tenga los inyectores cuando la locomotora está parada, sí que hay una diferencia por el tiro natural, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la aspiración está en la parte inferior de la locomotora y la descarga en la parte de la chimenea. Ese pequeño tiro que hay me permite que circule una pequeña cantidad de aire que me permite quemar una pequeña cantidad de combustible suficiente para ir aumentando la presión de la caldera. ¿Queda claro? O sea que realmente la caldera no funciona por tiro inducido, sino por tiro natural asistido, para que a medida que va aumentando la potencia... Al principio. A través de los eyectores. Claro, sí, como hemos visto... Va aumentando como la has potencia, visto en la... de los eyectores son los que asisten. Sí. Claro. Mira, voy a ir para atrás para que veas una curva que era importante. Aquí la tengo. Mira, hoy observa, bueno, hombre, observa que el azul es el tiro del hogar. Entonces me dice que si no hay tiro no hay producción, lógicamente. Pero fíjate como un poquito de tiro, ¿lo veis? Ya yo consigo generar un poquito de vapor. Pues esto es lo que me vale a mí para el arranque y para mantener la máquina parada. Quiero decir que en las locomotoras de escala inferiores a la normal, 1.1, sobre todo en la de 5 pulgadas y todo este tipo, los maquinistas cuando encienden la caldera y están a bajas cargas, utilizan unos ventiladores de estos incluso que se utilizan en los ordenadores para aspirar por la chimenea el aire. Y con esto es con lo que ellos, en 5 pulgadas, y, hombre, según voy aumentando la escala, se necesitan más cosas. ¿Me explico o no? Se consigue esa circulación de aire que me permite encender la caldera. Después ya no, cuando ya está en marcha ya tenemos el tiro por los inyectores. ¿Vale? De acuerdo, gracias. ¿Queda claro? Nada. Siguiente pregunta. ¿Más preguntas? Vamos a ver si se anima alguien más. Yo tengo una para ti, José, y es, a lo mejor forma parte de la segunda parte de la charla, y es, ¿cuáles son los elementos? No hay problema, porque puedo contestar lo que quieras. Vale. Perdón, sobre el control. Dime. Mi pregunta son los elementos de control, es decir, has hablado de un control del volumen de agua en caldera, ¿vale? Y obviamente el control de presión. Entonces, esos elementos de control, ¿cuáles son para el maquinista y dónde se sitúan? Bien, pues permíteme que vaya y te diga dónde vamos a hacerlo. Tengo que abrir la segunda... Bueno, te cuento, vamos a ver. El maquinista en la cabina de control dispone para el control de agua de una válvula manual que regula el caudal de agua que se envía a la bomba de agua desde el tender. ¿Vale o no vale? Entonces, nosotros, en esta locomotora, como tenemos vapor, cuando queremos enviar agua, tenemos que abrir la válvula de vapor que va a la bomba y abrir la válvula que va del tender a la locomotora. De esta manera, primero cebamos el circuito y después empezamos a meter agua. No hay para regular caudal, porque es todo o nada. Significa que yo cuando veo un bajo nivel meto agua, subo el nivel hasta un determinado nivel y después espero a que baje de nuevo. ¿De acuerdo? Ese es uno de los controles. ¿Te ha quedado claro, Santi? Claro, clarísimo. ¿Santiago? ¿Te ha quedado claro? ¿Algún otro control? Bueno, ¿Quieres saber algún otro control? No, si este es el de presión, no sé si el de volumen o al revés. Bueno, ese es el de masas. La masa digo masas porque no puedo decir caudales ni volúmenes, porque el volumen del vapor es mayor que el volumen del agua para la misma masa. Pero la masa siempre es la misma, tanto de agua como de vapor. ¿Vale? El otro que he dicho es el de energía.
El de energía es la cantidad de vapor que se produce. A mayor cantidad de vapor, mayor velocidad, vamos a decir, de la máquina. Y eso va a depender del carbón. Entonces, nosotros regulamos la presión de la caldera. Entonces, al igual que tenemos un indicador de nivel en la caldera, en donde está el maquinista, también tenemos un indicador de presión. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, lógicamente, nosotros vamos a producir una cantidad de vapor y en función de la velocidad que yo quiera alcanzar y de la carga que tengo detrás, pues yo voy a necesitar una mayor cantidad de vapor o una menor cantidad de vapor. ¿Cómo regulo yo eso? Pues lógicamente, normalmente lo que se suele hacer es meto combustible y cuando empieza a aumentar la presión, abro la válvula primero direcciono la válvula del regulador, es decir, la válvula que es accionada por el mecanismo del pistón, la pongo en posición de la dirección en la que yo quiero ir, adelante o atrás. Y después esta válvula también tiene, o este paso también tiene, la posibilidad de regular la cantidad de vapor que yo voy a meter al cilindro. Y eso lo hago con un volante que tiene el maquinista a la derecha, que precisamente es de la siguiente charla. Y lo que hago una vez que ya está posicionado el mecanismo, abrir la válvula que está en el domo, la de control, que esa sí es regulable. Primero abro la piloto para que se igualen las dos partes y una vez que se han igualado las dos partes, pues ya empiezo a abrir la válvula del regulador. Por supuesto hay que hacer fuerza, por eso tiene una palanca tan grande y según va abriendo ya, como los pistones están posicionados, el vapor empieza a entrar en los pistones y la máquina se empieza a mover. Lógicamente, la habilidad del maquinista, ¿cuál es? Conseguir que esto se haga con la menor velocidad y eso lo hace a mano, ¿vale? ¿Qué ocurre? En el momento en que empezamos a consumir vapor, lo que vamos a notar es que baja la presión. ¿Qué hace el fogonero? Pues cuando ve que la presión empieza a bajar, con la suficiente experiencia, él ya sabe el número de pasos que dar para el combustible que está utilizando para que la presión comience a subir. ¿Queda claro, Santi? Detallada explicación. Sí, señor. Vale. José, ¿Alguna cosa más? Sí, tenemos por aquí una pregunta que nos llega a través del chat, que te la voy a leer, de Alejandro Melo. Nos dice lo siguiente. Venga. Tengo una duda. Hace unos momentos hablaron sobre la distribución del carbón por parte del fogonero. ¿En qué momento saben que no están recibiendo un calor uniforme? Esa es una. Y luego la otra es cómo deshacerse de las cenizas del combustible. Que si es sobre la marcha o si al llegar al depósito taller al final del recorrido. ¿Vale? 2 preguntas. Perfecto. Pues lo voy a comentar. Voy a empezar por la fácil. La ceniza se suele evacuar cuando se llega a destino. Bueno, depende de la máquina, y depende del combustible. Si yo estoy utilizando combustible líquido, la cantidad de ceniza que se produce es poquísima. Fuel oil produce muy poco. El fuel oil lo único que produce es una especie de barro que se cristaliza y se le llama coquización del fuel oil, que este requiere intervención dentro del hogar y quitarlo con pico y cuchillo, vamos, en pocas palabras. Y ese apenas si tiene residuos, salvo ese que os estoy comentando. El carbón sí que te produce mucha ceniza y se retira cuando la máquina está parada. No podemos hacer grandes viajes, es decir, no puedo ir, imaginaros, de Cádiz a Gerona y de Gerona a Cádiz sin haber limpiado la ceniza, porque lógicamente no hay otra forma de evacuarla, ¿vale? Y también se nos van a acumular bastante ceniza, no solamente en el cenicero, sino en lo que sería la caja de humos. ¿Por qué? Porque dije que las cenizas arrastraban, ¿de acuerdo? Lo que son las cenizas son arrastradas por la corriente de humo, se llaman cenizas volantes, y aunque tengo un filtro del que no he hablado porque no se ve en la Mikado, pero en algunas existe, que se le llama apagachispas, que lo que hacen es retener
las cenizas volantes que todavía pueden ir encendidas las retienen ahí para que no se vayan por la chimenea y puedan provocar incendio, entre otras cosas. Y esas cenizas quedan ahí y también, como hay un cambio de dirección cuando entran a los eyectores, lógicamente van los gases y una buena parte de las cenizas se quedan en la caja de humo, por lo tanto también hay que limpiarla, ¿de acuerdo? Entonces esas operaciones se realizan cuando la máquina está parada y fría, porque abrir la caja de humo, ahí hay mucha temperatura, ¿vale? Correcto. Y he contestado las dos preguntas de Alejandro, Santi. Bueno, la primera era el tema de la distribución, si yo no he entendido mal, la distribución del carbón por parte del fogonero. Ah, la del carbón, es que me faltaba una, sí. Vamos a ver, la distribución del carbón... Sí, os lo cuento, sí. Tengo fotografías de cómo se ve el hogar. En pocas palabras, de lo que se trata es de que la película que hay de combustible por encima de la parrilla sea uniforme, ¿de acuerdo? Y eso se ve perfectamente en el hogar, ¿de acuerdo? Yo abro la trampilla del hogar y yo veo perfectamente, son 4 metros, ¿eh? Bueno, en las máquinas que vais a arreglar vosotros, posiblemente podéis encontraros con parrillas de hasta 13 metros cuadrados, 17, que era mucho la tendencia americana, pero yo estoy hablando de parrillas pequeñas, porque yo he estado viendo la distribución del carbón en parrillas no de centrales, no de máquinas, sino de centrales térmicas, en la que estoy hablando de parrillas que podían tener una longitud de 15 metros, ¿de acuerdo? De longitud, no de superficie. Y se ve perfectamente la acumulación de carbón. Entonces, es visual, lógicamente, y entonces ahí entra un poco también la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como yo tengo una parrilla que según el carbón se va quemando, el tamaño va haciéndose más pequeño y, lógicamente, va a ir bajando a la parte inferior. ¿Por qué? Porque cuando llega a un determinado tamaño cae por las trampillas de las rejillas que tenemos en la parrilla, ¿de acuerdo? Que además puedo mover yo, las puedo mover para que caigan trozos mayores o menores. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú vas viendo que la distribución, porque se ve perfectamente, es uniforme. Entonces, cuando tú ves una zona que por la razón que vea que ha habido una pérdida de espesor, pues ahí es donde lo echas. Yo he visto cómo se hacen esas operaciones en una locomotora de verdad y efectivamente, o sea, el fogonero, si tiene que meter 5 paladas, no las mete en el mismo lugar. Las mete una a la derecha, otra a la izquierda, otra al centro, lo echa un poco más hacia adentro, no sé si me explico. Y de esa forma lo va distribuyendo. Y si ve alguna zona que tiene menos, pues lógicamente intenta aumentar allí. Lo que no va a hacer nunca, y me va a perdonar, esto es un pequeño chiste, es meter la mano y igualarlo con la mano. Eso no lo suele hacer. Ni siquiera la pala. ¿Queda claro? Pregúntale a Alejandro si ha quedado claro. Sí, nos hace un comentario. Dice que sí, que ha quedado claro, ¿vale? Y luego nos hace la aportación de que la segunda parte, si se podría replicar esta charla con los miembros de su equipo. Bueno, entiendo que es un poco un tema interno. No te preocupes, Alejandro, lo comentamos a través del chat. ¿Te parece? No sé si hay alguna otra... Me parece genial. Sí. Alejandro, ¿le parece bien? A ti también, ¿no, José? Me parece perfecto y que incluso si quieren hacerme alguna pregunta, fuera de chat me refiero, fuera de esta conferencia, también estaré encantado con hablar con ellos. Sí, sí, porque es que... Podemos hablar por este medio, podemos hablar con ellos. Eso es. Es que la aportación que hace Alejandro es que están precisamente ahora mismo en la restauración y puesta a punto de una locomotora diamétrica. Y bueno, pues yo creo, parece ser que la charla les puede proporcionar muy buena información. Eso es lo que nos comentaban. Pues que pregunten lo que quieran, incluso si es necesario, podemos hacer un chat, digamos, por cualquier sistema de comunicación con México a una hora que nos venga bien a los dos y charlar allí y tener un contacto previo o hablar de lo que quieran. No hay ningún problema. Perfecto. Yo tengo una última duda, un poco volviendo al inicio de la charla, comentaste del Mikado, que es, bueno, una locomotora, por lo menos aquí en España, todos la conocemos como una locomotora de vapor de última generación. De hecho, yo creo que fueron las últimas que salieron de fábrica. Muy versátil, y habías hablado entre una de las virtudes que tenía era la de poder
aprovechar al máximo las aguas duras, no aguas calcificadas. Esto va al hilo también de que en buena parte de las estaciones españolas, sobre todo de la zona sureste, pues hay en las instalaciones ferroviarias, aparte de los depósitos de agua, hay descalcificadores. La pregunta es, totalmente desconocimiento por mi parte, la pregunta es, ¿cómo trata la Mikado estas aguas calcificadas o cuál es la característica de la Mikado en ese sentido, de poder aprovechar mejor aguas calcificadas? Me parece muy buena la pregunta, Santiago. Se va a ver en la segunda parte, pero no te voy a dejar con la miel en los labios. ¿De acuerdo? Vale. ¿Ha quedado claro? Clarísimo. Bien, te voy a hablar un poquito. Lo dije en el principio, las sales pueden venir en el agua de dos maneras, disueltas y en suspensión. ¿De acuerdo? Disueltas y otra forma es como carácter ácido básico, es decir, que han reaccionado con el agua de caldera. No sé si me explico. Entonces, para nosotros eliminar las sales tenemos varios medios. El primero sería por químicos, la adición de productos químicos. El segundo sería utilizando el proceso de ósmosis inversa. Y el tercero es utilizando resinas, tratamiento químico a través de resinas catiónicas y aniónicas. Obviamente, el tratamiento de resinas catiónicas y aniónicas y el tratamiento de ósmosis no se puede hacer por muchas razones. La primera, porque las presiones que se manejan en una locomotora de vapor son pequeñas y porque el agua, eso se hace mayormente cuando el agua se recicla. Es decir, yo no cojo un agua que me vale muchísimo dinero tratarla químicamente para tirarla después por la chimenea. Esos son en centrales o en calderas en las cuales se recicla el agua no se tira. Y para eso necesitaríamos que la locomotora tuviera un condensador. Y de hecho hay locomotoras con condensador. Creo que recordar que la BR58 era una locomotora con una disposición 151 que llevaba un condensador en el tender donde reciclaban el agua. Entonces ahí se puede utilizar agua sin sales. Pero en el caso de la Mikado, que es al que vamos, las aguas que utilizamos son aguas duras. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es poner unas sustancias químicas que hagan precipitar las sales disueltas. Entonces, eso se consigue mediante la adición de unos productos químicos que los diré más adelante, formando coágulos que se eliminan tanto del tender como de los lugares donde podamos ver que se hayan presentado. Normalmente es el tender, por eso el tender siempre tienen válvulas de vaciado para, una vez hechos los aditivos estos que estoy comentando, poder drenar la parte de barros que queda en el inferior. Aparte, en el agua de la caldera hay otra forma de quitar las sales, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque están dentro de la caldera y esto no se puede evitar. Y es, al tener el vapor diferentes condiciones que las del agua en el estado que está para la misma presión, porque estamos por debajo de un punto que se llama crítico, es decir, 224 kilos por debajo, o sea, el punto de iguales propiedades se encuentra a 224 kilos. Lógicamente estamos muy por debajo de ese punto, estamos hablando de 17, 18 kilos. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí no hay más remedio. ¿Qué va a pasar? El agua tiene una capacidad de disolución de las sales. En pocas palabras, tú cuando tienes agua y metes azúcar, tú coges y la mueves y ves que el azúcar se disuelve. Y hay un punto en que el azúcar ya no se disuelve. Bueno, eso quiere decir que se ha alcanzado la saturación de ese fluido, de ese agua. ¿Qué es lo que ocurre en la caldera? Como el vapor es capaz de disolver menos cantidad de sales, cuando se evapora, se lleva una proporción para la masa que tiene menor de sales y lo que ocurre es que en el agua
aumenta la proporción de sales porque el vapor ya ha dejado una parte que él no se lleva para 1 kilo. No sé si me ha entendido esto, Santiago. Sí, queda muy claro. Tema de saturación. Bien, ¿qué es lo que ocurre?